Hola, ¿cómo están? Hoy les traje un tutorial súper fácil, rápido y muy lindo. Son estas manzanas para apoyar vasos, tazas, lo que ustedes quieran, para que se lo puedan regalar a algún maestro o maestra ahora que se viene el día del maestro, o para hacérselo para ustedes, o para regalarle a algún amigo o amiga. Van a quedar muy bien. También quedan muy lindos para usarlos como señaladores de página en algún libro. Antes de empezar con el tutorial, los materiales que estuve utilizando fueron hilo de algodón rojo, blanco y verde y una lana de color negro que tenía, pero si tienen marrón para hacer las semillas va a quedar mucho mejor. Y estuve usando dos tipos de aguja, una número 4 y una número 3,5. Ahora sí vamos con el tutorial. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y hacemos 3 cadenas. Y vamos a hacer 15 varetas. Una vez que ya hicimos las 15 varetas, vamos a tirar del hilo más corto para cerrar el círculo. Y para cerrar esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en la primer vareta que hicimos. Y ahora para comenzar la segunda vuelta vamos a subir con 2 cadenas y vamos a duplicar los puntos. En cada punto vamos a hacer 2 varetas. Entonces en total tenemos que terminar con 30 puntos. 1, 2. Y así en todos los puntos hasta completar la vuelta. Acá ya llegué al punto número 15. Hice 13 puntos con 2 varetas porque en el primero hicimos un punto bajo. Y en el punto número 15 vamos a hacer 2 varetas. Y en el punto 16 vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a continuar con los puntos que nos restan haciendo 2 varetas en cada uno. Y bueno, acá ya terminé esta vuelta y vamos a terminarla haciendo un punto deslizado en el primer punto. Cortamos el hilo y ya lo terminaríamos. Bueno, así nos quedaría la manzana ya terminada. Este hilo lo vamos a esconder por adentro, por entre medio. Y ahora vamos a ir con las hojas para ya terminar con la manzana. Bueno, para hacer las hojas vamos a comenzar haciendo 6 cadenas. Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer un medio punto
En la que le sigue punto media vareta, que hago una lazada, introduzco, saco la lana y saco por los 3. En el que le sigue punto vareta, en el que le sigue punto media vareta de vuelta, y en el último un medio punto. Vamos a hacer un punto deslizado acá en el último punto, y en el mismo punto vamos a hacer un medio punto de vuelta. Esta lana la voy a tejer ahí para que ya me quede por dentro. En el otro punto hacemos media vareta, en el que sigue vareta, en el que sigue media vareta, y en el último medio punto. Y vamos a hacer un punto deslizado y una cadena, y así ya estaría la hojita. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo hacer este que tiene la parte de adentro blanca, que la parte blanca es igual a como hicimos este rojo. Todo lo mismo, las 3 vueltas iguales, pero lo único que cambié fue que la hice con una aguja más chiquita de 3,5, no sé, no, ahí está, de 3,5, y la roja la había hecho con una aguja de 4. La hice con una más chiquita porque le vamos a agregar una fila más, una vuelta más, que es la parte esta roja. Entonces, una vez que terminan de hacer la tercera fila, van a agarrar lana roja, el hilo rojo, y van a hacer una cadenita, aprietan ahí el rojo, el blanco, y lo que vamos a hacer son todos medio puntos. Hago todo medio puntos hasta completar la mitad. Acá donde tengo este chiquitito voy a hacer un punto deslizado y después continúo todo con medio punto. Bueno, acá yo ya terminé de hacer todo el borde de la manzana. Como les dije, cuando llegan a esta parte, en vez de hacer un medio punto, hacen un punto deslizado. Lo mismo que acá cuando están terminando, es punto deslizado. Y ahora vamos a hacer las semillas. Para eso vamos a usar una aguja lanera. Y yo tengo hilo negro, pero si tienen hilo marrón, creo que va a quedar mucho mejor. Así que bueno, ahora vamos a empezar con las semillas. Bueno, para hacer las semillas vamos a introducir la aguja por entre medio de donde queramos hacer la primera semilla. Y vamos a pasar la lana hasta casi lo último. Ahí. Y vamos a volver a hacer lo mismo. Otra vez.
Y ahí nos queda la primer semilla ya. Para la siguiente vamos a ir por atrás y vamos a pasar la lana por entre medio también, hasta donde queramos llevar la otra. Para la segunda semilla vamos a hacer lo mismo. Pasamos toda la lana por acá atrás, salimos y vamos a hacer lo mismo. Introducimos por entre medio. Damos 3 vueltas. Vamos para atrás y vamos a hacer la tercera semilla. Introducimos la aguja por entre medio. Y sacamos donde querramos hacer la tercera semilla. Y ahora listo para cerrar. Una vez que tenemos 3 semillitas, pasamos por entre medio. Y cortamos el hilo ahí y ya está, ya así nos quedaría. Ahora vamos a hacer el otro costado y listo. Y bueno, hasta acá llegamos con este tutorial. Ya vieron que son muy fáciles, muy rápidas y quedan muy lindas. También pueden hacer de color verde, manzanas verdes, que van a quedar muy bien también. Y si tienen mucho apuro pueden hacer en vez de 6, 4, que quedan 2 del medio y 2 de las extremidades, o todas rojas, como ustedes quieran. Así que hasta acá llegamos. Los invito, antes de irme, a suscribirse, dejar un me gusta y si quieren un comentario, que eso me animaría mucho. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.